Hola a todos, si estáis creando una aplicación en MIT App Inventor que necesite grabar datos, este vídeo os va a ahorrar mucho tiempo. Hoy vamos a ver Firebase, la base de datos en la nube gratuita de Google y en concreto algo muy práctico. Primero, cómo crear la base de datos desde cero. Segundo, cómo conectarla correctamente con vuestra app en MIT App Inventor. Y tercero, un montón de tips que os van a hacer ahorraros mucho tiempo. En Digital Ways Academy ayudamos a niñas y a niños a aprender programación, tecnología e inteligencia artificial de una forma práctica, divertida y sencilla. Echadle un vistazo a nuestras redes sociales, a nuestra página web, que os dejaré en la descripción del vídeo. Y dicho esto, vamos al lío, porque Firebase bien configurado puede ser vuestro mejor aliado. Pero antes de empezar con el tutorial paso a paso, déjame que os explique qué es, muy por encima, Firebase, porque entender esto os va a ayudar mucho a no liaros después. Firebase es una plataforma de Google que nos permite guardar información de nuestra app en la nube, es decir, en lugar de guardar los datos en vuestro móvil, se guardan en Internet y podemos acceder a ellos desde cualquier dispositivo. En proyectos como los de Technovation Challenge, si estás participando en Technovation Challenge, Firebase se suele usar para cosas como guardar respuestas de los usuarios, almacenar puntuaciones, hábitos, registros o preferencias, o compartir información entre varios usuarios de la app. Si tenéis, por ejemplo, una funcionalidad de chat, Firebase es ideal para este tipo de funcionalidades. Lo bueno de Firebase es que es, primero, gratuito para este tipo de proyectos. Segundo, se integra fenomenal con MIT App Inventor porque hay un componente que nos permite integrarlo directamente. Y tercero, no necesitamos montar servidores ni saber backend complicado. Eso sí, aunque parezca sencillo, hay dos o tres claves en la configuración que, si no las hacéis bien desde el principio, pueden hacer que vuestra app no funcione, no se conecte directamente con Firebase. Así que ahora ya sabéis qué es y para qué sirve Firebase. Vamos ahora sí con el paso a paso para crear la base de datos y conectarla correctamente. Venga, pues vamos a crear nuestra base de datos para que podáis empezar a utilizarla en vuestros proyectos de MIT App Inventor. Esta pantalla que estáis viendo es la pantalla principal de Firebase, la que veréis cuando accedáis a Firebase. Os dejaré la URL en la descripción del vídeo. Firebase permite muchas cosas más que crear bases de datos. Es una plataforma que permite crear apps, pero hoy nos vamos a centrar en la creación de la base de datos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nos vamos primero a la consola. Podéis ir aquí, Get Started in Console, o arriba a la derecha, pinchamos en Go to Console. Y nos vamos a la pantalla principal, digamos el centro de control de Firebase. Aquí veréis a la derecha vuestros proyectos. Si no tenéis ninguno, no veréis ninguno. Y para crear un proyecto nuevo, pues pinchamos en crear un proyecto nuevo, un proyecto de Firebase nuevo. Le damos un nombre a nuestro proyecto. Yo le voy a llamar Schools. Vale, voy a crear, imaginaos que estamos creando pues, una base de datos para almacenar datos sobre nuestra escuela. De hecho, vamos a llamarlo solo School. Vale. Deshabilitamos Gemini, en principio no vamos a utilizar estas features, deshabilitamos Analytics y creamos el proyecto. Hay que esperar un poquito. Ahora mismo lo que está haciendo Google es provisionarnos, crearnos dentro de los servidores de Google en la nube nuestro proyecto de Firebase. Está provisionando recursos, nos estará asignando algún servidor en la nube para que podamos empezar a crear nuestros propios recursos. ¿Vale? Nos dice ya que nuestro proyecto de Firebase está listo. Y lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestra base de datos. Como digo, en Firebase se pueden crear muchas más cosas que bases de datos, pero nosotros nos vamos a centrar en este vídeo en la base de datos. ¿Cuál es? Bueno, pues esto es un poco no muy intuitivo, nos tenemos que ir a la parte izquierda, a la parte de compilación, pinchamos en este desplegable y seleccionamos Real Time Database. ¿Vale? Aquí tenéis la base de datos de tiempo real. Bueno, aquí tenéis un vídeo por si queréis conocer un poquito más sobre Firebase y lo que pinchamos es en crear una base de datos. ¿Vale? Pinchamos aquí. Ahora, de nuevo, hay que esperar un poquito que Firebase nos aprovisione ya nuestra base de datos. Importante, ¿vale? Primer punto importante, primer tip para los que estéis trabajando con MIT App Inventor. Tenemos que crear nuestra base de datos en Estados Unidos, ¿vale? Si la creáis en Europa, como yo en mi caso estoy en España, y el primer proyecto que creé lo creé en la zona de Europa para que tuviese menos latencia. Siempre tenemos que intentar crear nuestros servicios en la nube lo más cerca que estén de nosotros para que tenga menos latencia, pero en este caso siempre Estados Unidos, ¿vale? Si no, os puede dar problemas cuando conectéis con MIT App Inventor. Así que Estados Unidos siempre, ¿vale? Aunque estéis en Europa. Segundo tip, reglas de seguridad. Por defecto, Firebase comienza en modo bloqueado.
Esto quiere decir que no se va a poder leer y escribir a no ser que cumplas unas reglas de seguridad, ¿vale? Lo que vamos a hacer nosotros es, para evitarnos problemas de seguridad y definir esas reglas un poco más complicadas, vamos a decirle que comenzar en modo de prueba, ¿vale? Esto lo que hace es abrir la base de datos a todo el mundo. En nuestro caso, como es un proyecto de desarrollo, no vamos a tener datos de producción, datos sensibles, no hay problema, ¿vale? Con abrir la base de datos para que sea más sencillo conectarnos a ella. Así que comenzamos en modo de prueba y le vamos a habilitar. ¿Vale? Con estos dos tips os vais a ahorrar muchos dolores de cabeza luego en MIT App Inventor. ¿Vale? Entonces, nuestra base de datos ya está creada. ¿Vale? Ya tenemos aquí una URL con la que nos vamos a poder conectar luego en MIT App Inventor. Esto es importante que lo copiéis porque luego nos va a hacer falta en MIT App Inventor. Y lo que vamos a hacer ahora es añadirle unos datos de prueba para visualizarlos luego en MIT App Inventor. Unos datos muy sencillos. Vamos a crear luego más vídeos en nuestro canal explicando cómo se recuperan y se guardan datos en Firebase, pero en este caso vamos a crear unos datos muy sencillos para simplemente visualizarlos luego en MIT App Inventor y probar que nuestra conexión funciona, simplemente. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es, lo primero es un nombre, darle un nombre, digamos, base a nuestra base de datos. Vamos a llamarle, como os decía antes, school. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar unos valores dentro de nuestra base de datos. ¿Qué valores? Bueno, pues imaginaos que queremos guardar valores sobre nuestros estudiantes, ¿vale? Pues vamos a ponerle una clave estudiante y vamos a hacer un array, vamos a hacer una lista de estudiantes. Vamos a poner un código de estudiante, imaginaos student number one, vamos a ponerle un nombre, Alberto Rodríguez, y vamos a ponerle una ciudad, ¿vale? Este estudiante vive en Madrid. Y el siguiente estudiante, vamos a decir que sea student 2, va a ser, por ejemplo, el nombre de Rebeca Mena, y este estudiante vive en Salamanca, ¿vale? Pinchamos en el Enter, vale, y veis cómo ya se nos han creado datos en nuestra base de datos. Tenemos aquí un array de estudiantes con los datos que acabamos de introducir, ¿vale? Estos son los datos que vamos a ver luego en MIT App Inventor. Como os digo, ahora muy sencillo, luego ya veremos en otros vídeos de nuestro canal cómo se accede a los datos en Firebase, pero ahora mismo solo queremos probar la conexión y ver que todo funciona. Vale, importante ahora, antes de pasar a la parte de MIT App Inventor, lo que os decía, guardaros la URL, que es lo único que nos va a hacer falta en MIT App Inventor, y si os conectáis desde otra aplicación externa, que no sea MIT App Inventor, o necesitáis acceder a través de la API de Firebase, es importante que conozcáis dónde está la API Key, ¿vale? La API Key es una especie de llave que nos permite conectarnos con la API, con la interfaz de Firebase. ¿Dónde podéis encontrar esa API Key? Bueno, pues os tenéis que ir a cuentas de servicio, aquí arriba a la derecha en la ruedecita. Y aquí, dentro de cuentas de servicio, tenéis una opción que son secretos de la base de datos, ¿vale? Pinchamos aquí y vais a ver aquí que hay un poquito más abajo, tenéis aquí un secreto. Esto es pues una cadena de caracteres que tendréis que copiar y llevaros a vuestro proyecto si os hace falta la API Key. De hecho, en MIT App Inventor hay que poner una API Key, ¿vale? Pero no es necesario ponerla y rellenarla para poder establecer esa conexión con la base de datos, ¿vale? Y la parte de Firebase ya estaría. Una cosa última importante que se me ha olvidado comentaros, las reglas de seguridad las hemos creado como digamos, un periodo de prueba, ¿vale? Si queréis evitaros este periodo de prueba, porque esto dentro de un mes dejaría de funcionar, los accesos quedarían otra vez restringidos, lo que podemos hacer es, en lugar de poner esta fecha, le vamos a decir que se pueda tanto leer como escribir, siempre, ¿vale? Entonces, de esta manera ya nos quitamos los problemas de permisos, ¿vale? Quitamos también la fecha y le damos a publicar, ¿vale? Ahora nos va a salir un warning diciendo que, ojo, cuando abres la base de datos, todo el mundo que quiera va a poder modificar o borrar información de tu base de datos, pero como os digo, son proyectos de desarrollo, tendría que conocer nuestra URL y no, en principio no pasa nada por dar acceso, ¿vale? Le damos a ignorar y ya lo tenemos todo listo en Firebase, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es conectarnos desde MIT App Inventor con esta base de datos que acabamos de crear. Bueno, pues vamos con la segunda parte del tutorial. Esta vez vamos a MIT App Inventor y vamos a ver cómo nos conectamos con la base de datos que acabamos de crear en Firebase. Vamos a nuevo proyecto, estamos en la interfaz principal de MIT App Inventor, donde nos aparecen todos nuestros proyectos. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a llamarle Test Firebase, por ejemplo. Vale, aceptamos y entramos en MIT App Inventor. Como siempre, a la izquierda tenemos los componentes de nuestra aplicación. En el centro
la pantalla de nuestro móvil y en la derecha la apariencia, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Dos cosas muy sencillas. Vamos a hacer una aplicación súper básica, no vamos a hacer cosas muy elaboradas, simplemente la conexión, vamos a probar nuestra conexión con Firebase. Para ello vamos a arrastrar un visor de lista que nos va a permitir recuperar los estudiantes que hemos creado antes en Firebase. Vamos a ponerlo lo único quizás centrado, que siempre me gusta que se vea en el centro de la pantalla. Y vamos a añadir, a nivel visuales, vamos a dejar solo el visor de lista y vamos a añadir nuestro componente de Firebase. ¿Dónde está? Bueno, pues no está en la parte de almacenamiento, es un componente que está todavía de forma experimental, son componentes bueno, que he añadido hace poco y están todavía, digamos, madurándose, pero se pueden utilizar perfectamente, ¿vale? Así que nos vamos a la parte de experimental, cogemos nuestro, nos dice de hecho que es un componente experimental que puede cambiar en el futuro, pero en el principio no hay problema, ¿vale? Vale, tenemos nuestro visor de lista, nuestro Firebase DB. Vamos a configurar nuestra base de datos. Para ello, pinchamos aquí a la derecha en nuestra instancia de bases de datos. Vamos a eliminar el token que viene por defecto. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis mejor. Ahí lo tenéis, demasiado. Vale, eliminamos el token Firebase. Yo, como os digo, en principio, con solo la URL me funcionan las conexiones, ¿vale? Si tuvieseis algún problema, simplemente tenéis que copiar el token, como os he explicado antes. Recuperéis el token de Firebase y lo copiáis aquí. Pero yo, como os digo, copiando la URL consigo conectarme sin problemas. Aquí copiáis, como veis, la URL que nos ha dado antes Firebase. Y en contenedor de proyectos sí que es importante que pongáis lo que nos ha... lo que hemos creado en nuestra base de datos, ¿vale? En nuestro caso era Schools, si no recuerdo más. Si no estáis seguros, podéis volver a Firebase y comprobarlo, ¿vale? Nos vamos a la consola de Firebase, nos vamos a nuestro proyecto School y lo que tenéis que poner aquí es, vamos a la base de datos, tenéis que poner la base de vuestra base de datos. ¿Veis? Aquí hemos puesto School, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos que poner en MIT App Inventor, ¿vale? Vamos a volver a la pantalla grande para que lo veáis mejor. Entonces pondríamos aquí, en nuestro caso, School, ¿vale? Y ya estaría configurada nuestra conexión con Firebase. Así de sencillo, como veis es súper fácil. Nos vamos a la parte de bloques, vamos a programar lo que hace falta para recuperar esos datos de Firebase y vais a ver que también es súper sencillo, ¿vale? Vamos a inicializar una variable global en la que vamos a recuperar nuestros estudiantes, así que le vamos a llamar students y al principio va a ser una lista vacía, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cuando inicialicemos nuestra pantalla, cuando se inicie nuestra pantalla, vamos a llamar directamente a Firebase, ¿vale? Nos vamos aquí al componente de Firebase y decimos Firebase, obtener valor, y lo que queremos obtener es nuestro valor, la valor que tenga nuestro campo de estudiantes, ¿vale? Que va a ser una lista de nuestros estudiantes. Y el valor, si la etiqueta no existe, si tenemos algún problema al recuperar los estudiantes, va a ser una lista vacía también, ¿vale? Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es cuando Firebase ya haya recuperado ese valor, nos volvemos a Firebase. Cuando Firebase haya recuperado nuestro valor, lo que vamos a hacer es añadir un poco de lógica, ¿vale? Por si tenemos algún problema de conectividad o no podemos recuperar los datos, ¿vale? Entonces vamos a añadir un componente sí y lo que vamos a hacer es, vamos a comparar los textos de la etiqueta que nos va a recuperar Firebase. Vamos a coger este de aquí, ¿vale? Y le vamos a decir si nos ha recuperado correctamente nuestra etiqueta estudiantes. Está todo perfecto. Students, ¿vale? Ok, vamos a eliminar esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a establecer la variable que habíamos declarado antes de students a el valor que hemos recuperado de la base de datos, ¿vale? Que va a ser nuestros dos valores que habíamos almacenado directamente en la base de datos. Y lo que vamos a hacer es el visor de lista. Vamos a poner los elementos, de nuestro valor de lista como el valor. De hecho, vamos a poner la variable tomar, porque ya la hemos asignado, global students, ¿vale? Y si no,
pues la ponemos como poner visor de lista, elementos como la lista vacía. ¿Vale? Bueno, y pues con esto ya estaría nuestro código. Como veis, muy sencillo. Inicializamos, llamamos a Firebase, la etiqueta, como ya la hemos configurado en la parte de diseñador, solo tenemos que poner aquí ya la etiqueta de los datos que queremos recuperar. Y aquí simplemente estamos haciendo una pequeña comprobación por si tenemos algún problema al conectarnos con la base de datos. Y con esto ya estaría. Lo único que nos falta es probar nuestra app conectándonos con el modo Companion de MIT App Inventor, y es lo que vamos a hacer justo ahora. Venga, pues vamos a probar si nuestra aplicación funciona y con esto cerramos la parte práctica. Estoy ya conectado con la aplicación de MIT App Inventor 2 y me voy a conectar con el modo Companion. Estoy compartiendo la pantalla de mi teléfono y lo que voy a hacer es, bueno, pues irme a la parte de conectar de MIT App Inventor, sale el código QR, vamos a escanearlo y en principio deberemos ver la pantalla con los datos que hemos introducido en nuestra base de datos, ¿vale? Estamos escaneando el código de nuestra aplicación. Tarda un poquito en conectarse y en principio deberíamos ver, como veis aquí en la pantalla, aquí están, ¿vale? Los datos que hemos introducido. Alberto Rodríguez de Madrid y Rebeca Mena, Salamanca, 2 estudiantes, unos datos muy simples, pero como veis, nuestra aplicación está funcionando, está conectándose a Firebase, que era el objetivo de este tutorial. No nos ha dado ningún error, así que ya estamos conectados con nuestra base de datos en la nube y nuestra aplicación de MIT App Inventor. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis qué es Firebase, cómo conectarlo a MIT App Inventor y, sobre todo, evitar errores típicos que os pueden complicar vuestros proyectos. Si este vídeo os ha ahorrado tiempo o algún dolor de cabeza, dadle un like, que nos ayuda muchísimo al canal. Suscribíos si queréis más vídeos prácticos sobre apps, bases de datos y proyectos reales, como los que hacéis en el concurso de Technovation Challenge. Y recordad, si queréis mejorar vuestra app, reforzar la parte técnica, obtener feedback de alguien que trabaja todos los días con niñas y niños creando este tipo de proyectos, escribirnos a través de nuestras redes sociales o dejarnos un comentario en este mismo vídeo. Y nada, mucho ánimo con vuestros proyectos y nos vemos en el próximo vídeo.